¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias económicas. Soy Rosa Casals. Canadá no está a la venta. La guerra arancelaria abierta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el tema que ha sobresalido en la campaña electoral canadiense. De hecho, antes de la recta final, los ciudadanos estaban más preocupados por el aumento de precios, la migración y la falta de vivienda. Sin embargo, los planes de aranceles y anexión de Donald Trump terminaron acaparando la atención. Todo apuntaba a una reñida contienda entre el liberal y actual primer ministro Mark Carney, que anteriormente fue director del Banco Central de Canadá y del Banco de Inglaterra, y el conservador Pierre Poilievre, que estudió relaciones internacionales y parecía encaminado a ser el próximo primer ministro antes de la irrupción de Trump. 29 millones de canadienses estaban llamados a las urnas este lunes. Y nuestro compañero Argemino Barro está cubriendo las elecciones allá en Canadá y tiene más detalles. Argemino, ¿qué tal? Muchos saludos. Cuéntanos qué papel han jugado los aranceles del presidente Trump en estas elecciones. ¿Se nota ya su efecto en la economía canadiense? Bueno, ha jugado un papel fundamental. Recordemos, son aranceles del 25% a tres sectores estratégicos de la economía canadiense: el aluminio, el acero y el sector automovilístico. Este último sector, por ejemplo, genera 300.000 empleos de forma directa y más de 100.000 de forma directa. Así que tenemos ahora mismo, por ejemplo, un barómetro de sentimiento empresarial por los suelos. A nivel de COVID hace 5 años, mucho temor por las pequeñas empresas que pueden sufrir todos estos impactos de las acciones de los aranceles de Donald Trump, y tenemos también una población, digamos, unida en comprar canadiense, boicotear los productos americanos y toda una serie de conversaciones nacionales acerca del futuro de la economía. La estimación de diferentes economistas es que realmente Canadá puede entrar en recesión, no por las circunstancias, sino por la voluntad del vecino Donald Trump. Y esto hay que añadir las amenazas de anexión, la última de ellas hace unas horas en jornada electoral, cuando Donald Trump dijo en un mensaje en las redes sociales que la única manera en la que Canadá puede ser un Estado viable es siendo absorbida por Estados Unidos. Argemino, ¿cuáles son los planes económicos de ambos candidatos y por qué la mayoría de los canadienses consideró en campaña que Carney está más preparado para enfrentar la crisis? Bueno, Carney es economista. Recordemos que es la primera vez que Mark Carney se presenta a un cargo electo. Nunca había hecho campaña y es muy diferente al conservador Poilievre, que es una persona, tiene 45 años, pero lleva desde los 25 siendo político. Es el conservador más joven en tener un escaño en el Parlamento. Tienen planes económicos diferentes. El conservador Poilievre siempre ha estado a favor de limitar el gobierno, quiere bajar los impuestos, privatizar tierras para potenciar la construcción de vivienda. Mark Carney, por otra parte, es de centroizquierda, Partido Liberal, y quiere basar su plan económico más en la inversión pública, por ejemplo, para construir la vivienda. Lo interesante es que también hay alguna zona de consenso, en particular tumbar los aranceles interprovinciales para agilizar el comercio dentro de Canadá, entre las 10 provincias, y poder así compensar la falta de mercados con su vecino Estados Unidos. Así que son realmente unas elecciones, según todos los canadienses con los que hablamos, a izquierda o derecha, las más importantes de sus vidas. Muy interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias por todas estas informaciones, Argemino. A ustedes. Y en Alemania, el nombramiento de los ministros para carteras clave del próximo gobierno que le corresponderán a la alianza conservadora CDU-CSU dio algunas pistas del rumbo económico que el futuro canciller Friedrich Merz pretende darle a su gobierno. Katharina Reiche, quien estará a cargo de la cartera de Economía y Energía, dirigía la firma Westenergie, miembro del grupo energético E.ON. Su principal misión será la de encarar una transición energética que permita reducir sus costos, pero también estará a cargo del comercio exterior. Por otro lado, Carsten Wildberger, director general del holding Sea Economy, dueño de la cadena de electrónica MediaMarkt, será el ministro digital, una nueva cartera que apunta a solucionar uno de los históricos cuellos de botella del país, la digitalización. Y vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para analizar estas designaciones con nuestro compañero Ezequiel Daray. Muy buenas tardes, Ezequiel. En primer lugar, ¿qué anticipa la elección de Katharina Reiche en la cartera de Economía y Energía? Bueno, Rosa, primero que fue muy bien recibido por el sector, por todas las cámaras del sector, porque como contabas, tiene muchísima experiencia en todo lo que es energía, que va a ser un tema fundamental para el próximo gobierno. Pero en su cartera, que no es la cartera de finanzas, hay que identificar en Alemania, es economía, va a tener a cargo más que nada
todo el sector energético y la política exterior va a tener grandes desafíos porque el gobierno de Merz pretende introducir una baja de impuestos a las sociedades similar a lo que está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos y sobre todo una baja de impuestos a todo lo que es la red eléctrica y el almacenamiento de gas. Quieren que la energía sea más barata, sobre todo para las empresas, y esto podría provocar ahorros de hasta 11.000 millones de euros en años completos. Pero también tiene que atacar el problema de la industria automotriz por pedido de los socios de Baviera, que quieren que Alemania siga siendo un país automotriz, y para esto es clave el automóvil eléctrico y algo que Raige conoce muy bien como el desarrollo de todas las redes de carga a lo largo del país y también los subsidios, tal vez el regreso a los subsidios a la compra de autos eléctricos. Y también lo que va a tener que enfrentarse es a la política arancelaria o la guerra arancelaria que ha impuesto Donald Trump. Hoy Friedrich Merz dijo que Alemania quiere impulsar una política de aranceles cero con los Estados Unidos. Pero esta no es una decisión de Alemania, sino que es algo que tendrá que discutir Bruselas. Ezequiel, lo otro es que hace años que en Alemania se habla de digitalización, pero hay que decir que no se han producido grandes avances. ¿Qué puede indicarnos que ahora exista un ministerio especialmente dedicado a esta materia? Bueno, en el contrato de coalición dice que la digitalización es poder y para esto han elegido un técnico que ha sido el responsable del resurgimiento de una cadena de retail de tecnología como es MediaMarkt. Tienen también algunos desafíos porque el contrato de coalición establece, por ejemplo, la creación de centros de datos alemanes. Hoy los centros de datos que operan en Alemania son provistos por Google o por Microsoft y en esta guerra comercial hay una cierta desconfianza que esto pueda seguir funcionando así en el futuro. Por eso quieren tener su propio centro de datos. Lo mismo que la carrera espacial por crear satélites europeos que provean servicios de Internet, similar a lo que produce Elon Musk con Starlink. Y también muy importante el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo en algunos sectores del gobierno para agilizar los procesos. Hablan que la inteligencia artificial podría acelerar muchísimo los procesos judiciales. Pero todo esto requiere financiamiento que se va a lograr a partir de endeudamiento y que no está asegurado. Así que de momento son grandes planes. Ezequiel Daray, muchísimas gracias por estas pistas sobre los primeros nombramientos del futuro gobierno alemán. Un saludo. Bueno, y hablando de la guerra comercial impulsada por el presidente Donald Trump, esta comienza a golpear con fuerza las cadenas de suministro dentro de Estados Unidos. El puerto de Los Ángeles, uno de los principales puntos de entrada de mercancías al país, prevé una caída de casi un tercio en sus envíos respecto al año pasado, mientras que las reservas de contenedores desde China se han desplomado un 45%. Los aranceles del 145% impuestos por Trump a las importaciones chinas y la misma respuesta de Pekín a las exportaciones desde Estados Unidos están intensificando la crisis. Grandes minoristas como Walmart y Target advierten que los aranceles están aumentando los costos, retrasando la reposición de productos y afectando la logística. Economistas temen que esta presión sobre las cadenas de suministro dispare los precios y acelere el riesgo de recesión. Vamos a analizar qué significa esta situación en la práctica. Preguntamos a Ana Nieto, nuestra compañera en Nueva York. Ana, China es el tercer socio comercial de Estados Unidos. El impacto de la rebaja de envíos puede ser notable. ¿Es posible que haya estantes vacíos en los comercios? Este es un escenario cada vez más cercano, según dijeron los presidentes de Walmart, Target, Home Depot, Trump, cuando se reunieron con él la semana pasada. Es cierto que muchos importadores han anticipado compras antes de la entrada en vigor de los aranceles, pero en términos comerciales la actividad no es un momento, es un flujo continuo. Y ahora toca reponer los inventarios como tarde a mediados de mayo. A partir de esa fecha podrían verse algunos vacíos en algunos anaqueles en comercios. A medio plazo también hay urgencias por las grandes campañas comerciales, como pueden ser la de la vuelta al colegio o la vuelta a la escuela, que para que esté lista en agosto tiene que empezar a planificarse
en mayo, la semana que viene. Buscar alternativas a lo que llega de China no es fácil porque no hay tantos proveedores en todo el mundo con la capacidad tanto industrial como de infraestructuras de este país y sobre todo para tantos sectores de la economía. Ya solamente a nivel doméstico, cualquiera que curiosee por su casa puede ver lo evidente que es los intercambios comerciales con China, porque si uno se da cuenta de dónde viene la olla en la que ha cocinado hoy, es de China, porque el 80% vienen de ahí. ¿De dónde es el carrito de su hijo? Pues probablemente sea de China, porque el 90% llega de ahí. El grill en el que se va a celebrar el 4 de julio, el 90% viene de China. El 75% de los juguetes del niño también llegan de China. Ana, hemos visto cómo la confianza de los consumidores se ha ido erosionando con fuerza. ¿Qué ocurre entre los negocios? ¿Hay datos que reflejen ya el impacto arancelario? Sí, hay cada vez más preocupación e incertidumbre que se va reflejando en encuestas y pulsos sectoriales que hacen a lo largo del año asociaciones generales, empresariales y la Reserva Federal, por ejemplo. Hoy se ha conocido el barómetro mensual de la industria de Texas que elabora la Reserva Federal de Dallas y refleja un cierto pesimismo futuro y presión en los precios. Los comentarios de los empresarios participantes son bastante interesantes y de hecho paso a compartirte algunos de los que he visto en este reporte. Uno de ellos, de la industria química, dice que la posibilidad de hacer previsiones y entender la confianza del consumidor es más difícil que en cualquier momento desde el COVID. Y otro del empresario de la computación dice: el presidente, los aranceles y las fuertes incertidumbres van a afectar a nuestros negocios, posible recesión pronto. La guerra de Trump afecta a las cadenas de suministro. Muchísimas gracias por el análisis, Ana. Gracias, Rosa. Bueno, y hablando de China, las autoridades de ese país expresaron este lunes su máxima confianza en la economía, que debería alcanzar, según las metas del gobierno de Pekín, un crecimiento del 5% este año. Así lo expresó el subdirector de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zhao Chenxin, quien afirmó que en el segundo trimestre el gobierno lanzará un plan de contingencia para evitar que las empresas y consumidores sufran las consecuencias de la guerra arancelaria. La estrategia clave será, según el funcionario, la expansión hacia otros mercados. Según cifras oficiales, el gobierno aumentó fuertemente las exportaciones de crudo en marzo y abril, aprovechando los bajos precios para generar reservas ante la incertidumbre comercial. Los cancilleres de los países conocidos como BRICS sostienen este lunes un encuentro para presentar un frente unido ante las agresivas políticas comerciales del presidente Donald Trump. La cita de 2 días tiene lugar en Río de Janeiro como antesala de la cumbre de líderes prevista en julio. Brasil ejerce este año la presidencia rotativa del bloque, formado por 10 países, entre ellos China, Rusia, India, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos. El Fondo Monetario Internacional redujo sus previsiones de crecimiento mundial a 2,8% para 2025 debido a los extremadamente altos niveles de incertidumbre por los aranceles estadounidenses y las represalias de varios países. Entre otros, los ministros negociarán una declaración con miras a reafirmar el papel del sur global en el sistema multilateral de comercio. Y con esto ponemos punto final a la economía. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta pronto.